El único medio para vencer una guerra es evitarla. Ningún hombre es tan tonto como para desear la guerra y no la paz. Pues en la paz los hijos llevan a sus padres a la tumba, y en la guerra son los padres los que llevan a sus hijos a la tumba. Pues hoy volveremos a retomar esta sección de historias de la Segunda Guerra Mundial, y es que, como ya repetí en anteriores entregas de esta sección, este conflicto abarca mucho más que sus personajes o sus batallas habituales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como veis, hoy continuamos con esta sección de historias, o mejor dicho, de historias curiosas de la Segunda Guerra Mundial. Y para ello quiero hablaros de este librito que tengo por aquí, que se llama Historias desconocidas de la Segunda Guerra Mundial, que ha escrito mi colega Juan Ortiz de la página web El Cajón de Grissom, que bueno, ya os he recomendado varias veces. En él, pues bueno, tenéis muchas historias como las que os he contado en los dos vídeos anteriores y como las que os voy a contar en este vídeo de hoy. Y bueno, aparte, que este martes tendré un directo con él en el que hablaremos de su libro y de muchas otras historias de la Segunda Guerra Mundial. Como siempre ya sabéis, si tenéis más historias que comentar de este conflicto, que como dirían en la tierra de mis padres, a ver las haylas, ya sabéis, me las escribís abajo en los comentarios y nada, que os leeré a todos. Y bueno, si no las sabéis, pues bueno, me ponéis un simple hola o lo que sea, que ya sabéis que cuantos más comentarios tiene un vídeo, más lo mueve YouTube. Pues empezamos por un tema que inexplicablemente se me olvidó tratar en los vídeos anteriores, y es hablar de la organización Ahnenerbe, o bueno, como se pronuncia. Esa organización que creó Heinrich Himmler, cuyo propósito era hallar evidencias del pasado ancestral germano, ya que estos creían que procedían de civilizaciones muy avanzadas que se habían perdido hace mucho tiempo. De esta forma, Himmler reclutó a expertos académicos en arqueología, antropología y lingüística para formar parte de misiones e investigaciones que pronto revelarían un acercamiento al ocultismo. De esta forma, esta organización pues se fue hasta el Himalaya buscando un origen ancestral del pueblo ario e incluso también se vinieron aquí, a España, primero a Madrid y luego al monasterio del Montserrat para buscar pistas o incluso la pieza más codiciada por esta organización, el Santo Grial. Tras la entrevista de Franco y Hitler en Hendaya, Himmler viajó a Madrid y posteriormente al monasterio del Montserrat, donde le pidió al fraile Andreu Ripoll visitar los pasadizos subterráneos de la abadía y de paso revisar la documentación para encontrar pistas sobre la ubicación del Santo Grial. Pero el fraile se negó. Ante lo que Himmler estalló gritando que todo el mundo sabe que el Santo Grial está en España. La cosa quedó ahí, y durante la visita el clérigo también contó que Himmler dijo todo tipo de sandeces, como por ejemplo que los íberos procedían del norte de Europa o que Jesús realmente era ario y por supuesto que no era judío. Menuda gimnasia mental. Bueno, hay que decir que el Santo Grial pues no fue el único objeto que buscaron por aquí por España, sino que también creían que por aquí andaba también el Arca Perdida. Pero bueno, se ve que no debieron de encontrarla porque como sabéis en 1945 pues perdieron la guerra. Ahora repasamos la leyenda urbana que durante los años 80 se convertiría en una exitosa saga cinematográfica, los Gremlins. Esos seres a los que no tienes que mojar ni dar de comer después de medianoche. Para ser justos, esta creencia de que existían duendecillos gamberros que saboteaban los aviones ya existía desde la Primera Guerra Mundial, pero el término gremlin en sí fue acuñado por los pilotos de la RAF. Aunque bueno, este término en sí se atribuye más bien a Roald Dahl, que fue el autor del cuento infantil en el año 1943. Lo curioso aquí es que este hombre, que era un piloto de la RAF, tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Oriente Medio porque su avión se había averiado. Los pilotos estadounidenses que estaban estacionados en Inglaterra les resultó de lo más divertido esta creencia, y no tardaron en llevar pequeños muñecos de estos duendes o pegatinas en sus aviones, e incluso bautizaron algunos de sus aviones con nombres como The Gremlin Gas o The Gremlin Special. Ahora pasamos a hablar del famoso escritor Ernest Hemingway, autor de grandes novelas como por ejemplo El viejo y el mar o Adiós a las armas, quien, como seguramente ya habréis escuchado, participó en la Primera Guerra Mundial e incluso fue condecorado por salvarle la vida a un soldado italiano estando muy mal herido. Pero bueno, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial y durante este conflicto, pues este escritor se dedicó a peinar las aguas del Caribe a bordo de su yate buscando posible actividad submarina de los alemanes. Aunque sí que es cierto que la actividad alemana por aquella zona nunca fue especialmente intensa, sí que es cierto que se capturó a un espía.
Mezclando historia y leyenda, se cuenta que el escritor reclutó en los bares de la isla cubana a una amalgama de agentes para la vigilancia que se llegaría a llamar el Comando Hemingway. Aunque bueno, de este comando, todo hay que decirlo, no se tienen noticias de misiones realizadas. Cualquiera que se haya interesado alguna vez por el Holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial seguramente conoce la historia de Ana Frank y de su famoso diario en el que narra su vida durante los 2 años que estuvo ocultándose de la Gestapo en una buhardilla de Ámsterdam. Aunque bueno, si bien sí que es cierto que este diario ha sido el más famoso de todos, también hubo otras niñas que hicieron sus diarios y en este caso nos vamos a ir hasta el Frente Oriental. En este caso hablaremos de una niña llamada Tania Savicheva, que tenía un diario en el que iba anotando todas las muertes que se iban sucediendo en su entorno durante el duro asedio de la ciudad de Leningrado. Esta niña de la que os hablo tenía solamente 12 años y en su primera entrada decía 28 de diciembre de 1941. Ha muerto Zenia, que era una de sus 4 hermanas. De la misma forma fue anotando las muertes de su entorno. La niña no lograría sobrevivir al conflicto, ya que en 1944 murió de tuberculosis. Pero su hermana Nina apareció terminado el conflicto y logró rescatar el diario de los escombros de su casa, el cual fue utilizado como prueba en los juicios de Nuremberg, y hoy en día está expuesto en el Museo de Historia de San Petersburgo. Ahora hablaremos un poquito de cine, y es que, bueno, como bien sabéis, este conflicto ha sido, es y será fuente de inspiración para el séptimo arte. Por eso en este punto hablaremos del hecho que inspiró la gran película La Gran Evasión. El hecho en sí fue la fuga de la prisión nazi situada en Polonia en la primavera de 1944. Esta era un campo de prisioneros que gestionaba la Luftwaffe y había sido creada ex proceso para evitar fugas. En ella, entre los pilotos de la RAF, de la aviación estadounidense y demás nacionalidades, se llegó a meter hasta un total de más de 10.000 prisioneros. Pero varios centenares de prisioneros construirían un total de 3 túneles, a los que para no levantar sospechas llamaron Tom, Dick y Harry. Aunque en la construcción de estos túneles participaron alrededor de unas 600 personas, más o menos, solamente serían 200 las que intentarían escapar. Y de estas 200 lograron alcanzar al final unas 76 más o menos. Y que lograsen huir hasta un país no ocupado y con ello alcanzar su libertad solamente fueron 3. Ahora pasamos a hablar de uno de los grandes militares de la Alemania nazi, Erwin Rommel, como sabéis apodado el Zorro del Desierto. Un hombre que ya desde la Primera Guerra Mundial había sido condecorado con la Orden Puch le Mérite. Su fama en la Segunda Guerra Mundial comenzaría durante la invasión francesa y se convertiría en leyenda para los alemanes durante sus campañas al frente del Afrika Korps. Pero tras el desembarco en Normandía, a finales de 1944, la radio alemana emitió el siguiente mensaje. El mariscal del campo, Erwin Rommel, el más famoso y querido General der Marschall, ha muerto en su casa a causa de las heridas recibidas en Normandía el pasado mes de julio. Obviamente la realidad era muy distinta, y es que, como ya sabéis, este hombre fue forzado a quitarse la vida. ¿Diréis vosotros, esto fue únicamente por fallar en algunas de sus operaciones militares? No, y es que, a ver, como ya sabéis, después de la Operación Valkyria, aquella que intentó acabar con la vida de Hitler, uno de los cabecillas del complot pronunció su nombre durante los interrogatorios de la Gestapo. La verdad es que si Rommel tenía conocimiento de la operación, nunca se ha encontrado pruebas que le unieran a los conspiradores, pero la Gestapo centró en él sus sospechas y un día de octubre de 1944, 2 generales se presentaron en su casa diciéndole que había sido acusado de traición y que tenía 2 opciones: o ir a un juicio en el que la sentencia ya estaba dictada, o suicidarse con una cápsula de cianuro. Él contestó que había servido a su patria lo mejor que había podido y escogió la segunda opción. Lo metieron en un coche, se alejaron un par de kilómetros de su casa y lo dejaron solo para tomarse el cianuro, cosa que acabó haciendo. Y por último nos pararemos a hablar de los Monuments Men. Sí, estos hombres que inspiraron la película de George Clooney en el año 2014 y que durante el conflicto recuperaron aproximadamente unos 5 millones de dólares en obras de arte robadas por los nazis. Estos soldados aliados recorrieron Europa recuperando obras de arte que Hitler quería reunir para montar un museo en la ciudad austríaca de Linz, su ciudad natal. Pero claro, durante el conflicto necesitaba lugares seguros para guardar todas esas obras de arte que había robado de varios museos.
Uno de esos lugares fue una cueva a unos 150 kilómetros de la ciudad de Linz, la cual resultaba un emplazamiento idóneo. En ella convivirían obras de Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Rembrandt o Vermeer. Y bueno, tampoco me quiero extender mucho más sobre estos hombres porque en un futuro quiero hacer un análisis histórico sobre esta película. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado ya sabéis, podéis suscribiros que es gratis, dejarme un like que me ayuda mucho, un comentario como ya os he dicho antes que me ayuda más todavía, o bueno, podéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y si no os ha gustado, pues como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.